Religión. Las nuevas ideas que influyeron en la independencia del país fueron también las que cuestionaron el papel de la Iglesia, la que se encontraba debilitada por las reformas borbónicas y la pérdida de muchos de sus integrantes por la guerra. En este siglo, la Iglesia se caracteriza por un continuo acoso de los gobernantes de México. Es aquí donde comienza un periodo de lucha entre la Iglesia y Estado, principalmente en lo que a sus bienes se refiere. El liberalismo de Lerdo y Juárez fue lo que dio rumbo al papel de esta institución en nuestro país, liberalismo que fue ratificado por Maximiliano. Este periodo se caracteriza por una pérdida de identidad, puesto que no se podía ser católico y mexicano a la vez. La mala situación económica en la que se encontraba el país convirtió a la Iglesia en punto de controversia entre los partidos políticos. Las diferentes ideas sobre el papel de la Iglesia provocaron grandes divisiones políticas, lo que resultó en un país católico intolerante. Con la entrada de Santa Anna al poder, el Congreso en México emprendió iniciativas que implicaron una disminución de poder para las iglesias. Sin embargo, Guadalupe Victoria buscó el reconocimiento de la Santa Sede para la formación del nuevo Estado mexicano, a través de la Declaración de la Constitución que promulgaba religión católica como la religión del Estado, lo que finalizó con el reconocimiento de este gobierno en 1825 por el Papa León XII. En el siglo XVIII, las monarquías habían impuesto el neoclasicismo en sus principales colonias de América Latina, con el fin de conectar a Europa y apoyar la clase dominante. La llegada del neoclasicismo a México se da durante el último periodo del virreinato de 1781 a 1821. Después de 3 siglos de dominio español en la Nueva España, se había formado una nueva nación distinta de la madre patria, europea, pero aún más de los antiguos reinos indígenas. El virreinato más preciado de la corona española disfrutaba de una riqueza económica nunca vista. Esto permitió que los suntuosos edificios y los logros culturales despertaran ese orgullo nacionalista de los criollos. Con el tiempo, la palabra México iba desplazando el nombre oficial del virreinato. Ya eran 6 millones de personas al final de la época colonial, la gran mayoría indígenas y mestizos gobernados por una minoría blanca, compuesta por 2 grupos, los criollos y los españoles peninsulares. Lógicamente, al pasar el tiempo, el número de criollos ya superaba a los españoles, haciendo que a estos los excluyeran a la hora de otorgar títulos y cargos públicos. En un principio, los criollos pedían una mayor injerencia en los asuntos de la Nueva España, pero la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica y la invasión napoleónica a España aceleraron los acontecimientos. En 1808, ante la situación de la metrópoli española del virrey Iturrigaray, trató de constituir una junta de gobierno, presidida por él mismo, que tomara las decisiones del gobierno virreinal al conocer la medida. Algunos españoles asaltaron el palacio, capturaron al virrey e instauraron un régimen leal a España. Sin embargo, la idea de la autonomía se extendió por muchos sectores de la colonia. Un año más tarde, en Valladolid, se preparaba una conjura para lograr la independencia total de México. Después de tantos años sintiendo la invasión española, en Valladolid y otros lugares grupos criollos planeaban levantarse en armas para por fin lograr la independencia de México. Este movimiento era apoyado por personajes importantes de la época como los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, el cura Miguel Hidalgo, el regidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Pero su plan fue descubierto, así que decidieron adelantar la fecha prevista para el levantamiento. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a las armas en el pueblo de Dolores. Días después tomó las ciudades de Celaya, Guanajuato y Valladolid. La escultura neoclásica se incluye dentro de una corriente de la filosofía y estética de una influyente difusión. Como reacción contra la frivolidad del decorativismo del rococó, surgió la escultura neoclásica inspirada en la antigua tradición grecorromana, adoptando principios de orden, claridad, austeridad, equilibrio y propósito con un fondo de moralización. En México, el neoclásico únicamente aportó esculturas copiadas del arte grecorromano, como Apolos, Venus y gladiadores. Asimismo, la escultura
se vio realmente influenciada por los franceses. En esta época, la arquitectura como tal fue en su mayoría acompañada con escultura, es decir, que la mayoría de las esculturas en México se encuentran en alguna edificación. Un escultor español llamado Manuel Vilar fundó una escuela clásica en México donde mostró gran comodidad esculpiendo héroes indígenas. Miguel Noreña, por ejemplo, fue el que realizó la estatua de Cuauhtémoc, ubicada en el cruce de Insurgentes y Paseo de la Reforma, inaugurada en el año 1887 y edificada sobre una peana, obra realizada por Francisco Jiménez. Otro ejemplo sería el Caballito, estatua de bronce dedicada a Carlos IV hecha por Manuel Tolsa, ubicada en la plaza dedicada a su nombre en la Ciudad de México e inaugurada en 1803. Algunos otros ejemplos de esculturas neoclásicas se encuentran en Monumento a la Independencia de México, el Arco Maya en honor a Porfirio Díaz ubicado en Mérida, Yucatán, las esculturas de la fachada del Palacio de Bellas Artes, la Fuente de Neptuno. Comenzó después del año 1765, como una reacción a los estilos barroco y rococó. Estos estilos se percibían como agotados y fue a crear un estilo nuevo que se consideró lo más cercano a lo ideal. Predominó la forma sobre el color, se eliminó la mayoría de claroscuros y se intensificó la iluminación en los personajes que interpretaban la escena. Generalmente se pintó al óleo sobre lienzos, aunque también hubo frescos. En América Latina, la arquitectura neoclásica fue traída de Europa, por lo cual en general las construcciones eran imitaciones o copias de edificaciones ya realizadas. Construcciones de mármol con columnas grandes enfrente son típicas de arquitectura neoclásica. Triángulos y domos son otras características de este estilo. Además, la idea de democracia que está asociada con Grecia y Roma ayudó a dar a las repúblicas nuevas un sentido de piedra, aunque algunos arquitectos introducirán nuevos materiales como el hierro en la estructura de sus edificios. Soportes se emplean en el muro, el pilar, la pilastra y sobre todo la columna. Se emplean todos los órdenes clásicos, con preferencia el jónico y dórico. Sin embargo, adquiere mayor protagonismo el orden dórico, con fuste acanalado o estriado. Las cubiertas son predominantemente abovedadas. Los edificios utilizan arcos de medio punto, bóvedas de cañón, arista, cúpulas, etc. Sin embargo, al exterior presentan el aspecto de adintelados porque emplean el legado griego de columnas, entablamentos, frontones triangulares, etc. La decoración es escasa, se defiende la austeridad, la plenitud de los muros, el libre juego de volúmenes. Se busca la proporción, pero dentro de una escala preferentemente monumental. Los edificios se diseñan conforme a los principios de simetría. El Palacio de Bellas Artes es un centro cultural ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Comenzó a construirse el 2 de agosto de 1904 con el objeto de reemplazar al demolido Teatro Nacional de México. Su construcción fue encargada por el entonces presidente mexicano Porfirio Díaz, al final de su mandato, con motivo de la celebración del centenario del inicio de la independencia de México. El proyecto estuvo a cargo del arquitecto italiano Adamo Boari, quien diseñó un edificio ecléctico mezclando los estilos Art Nouveau y Art Deco. En su construcción se emplearon mármol blanco de Carrara en la fachada y mármoles de diversos tonos en el interior. La altura del edificio es de 53 metros hasta el espiral y 42.5 metros hasta el techo. Cuenta con 4 pisos y un estacionamiento subterráneo. El edificio inicialmente ocupaba un área comprendida entre las calles Avenida Hidalgo, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y Ángela Peralta. Sin embargo, debido a problemas técnicos de hundimiento del suelo, así como problemas económicos, la salida de Boari y la Revolución Mexicana, la construcción se suspendió y se reanudó varias veces durante 30 años, en vez de terminarse en los 4 años originalmente programados. Cuando México recuperó la estabilidad en términos económicos y sociales, la obra se reanudó en 1931, bajo el mando del arquitecto Federico Mariscal. Para entonces tomó el nombre de Palacio de Bellas Artes y fue inaugurado oficialmente el 29 de septiembre de 1934 por el entonces presidente Abelardo Rodríguez.
La planta arquitectónica con forma de herradura, siguiendo el modelo europeo, puesto que se caracterizaba por organizar las salas en torno a un gran hall, rematado por una triple cúpula situada entre el vestíbulo y la sala de espectáculos. La gran cúpula que cierra el vestíbulo es un armazón de metal recubierto con nervaduras de cobre, laminillas de ónix translúcido y cerámica. Los muros y pisos y columnas se revistieron con mármoles mexicanos en varios colores, combinados con ornamentos trabajados en diversos metales. Mexicanizar el Art Nouveau era un propósito en cuanto al aspecto escultórico en el exterior del edificio, de modo que muchos ornamentos están inspirados en la flora y fauna mexicana, así como en motivos de origen prehispánico. Entre estos destacan los pegazos alados, hechos de bronce traídos desde España, los relieves de las fachadas laterales por el escultor Adamo Boari, claves, mascarones, guirnaldas y flores por el escultor Fiorenzo. La puerta principal de hierro tiene decorados de bronce. Para el palacio se esculpieron 23 columnas y 2 pilastras, para los 3 pórticos armadas en 2 partes, además de 27 columnas para las fachadas laterales, estas en 3 piezas, y las 2 columnas monolíticas para el pórtico de entrada de la fachada principal. Estas columnas, ideadas por Boari, asemejan el estilo dórico y jónico. Tienen una forma y estilo bien definidos en proporciones y envolvente, los cuales son diferenciadas totalmente en el detalle de sus capiteles. Y para finalizar, otros elementos que destacan de la fachada son el tímpano, el arco y sus rampantes. Esta majestuosa obra fue ejecutada por el italiano Leonardo Bisolfi. Hospicio Cabaña. El edificio es considerado una de las muestras más importantes de la arquitectura neoclásica en México. Se ubica en una superficie de 23.447 metros cuadrados. Presenta una planta simétrica que queda dividida por la cruz de su capilla mayor en estilo toscano amenizado por arcos tapiados. Su fachada se distingue por un frontón liso sostenido por 6 columnas dóricas. En un segundo plano destaca la cúpula de la capilla mayor sostenida por 2 círculos concéntricos de columnas dóricas y jónicas, rematada por una linternilla de 5 metros de altura. En su interior se encuentran 23 patios de distintos tamaños, bordeados por 72 pasillos cubiertos y delimitados por arcos y columnas de estilo toscano, que comunican a los 126 cuartos que llegaron a albergar hasta 3.000 niños. El Palacio Postal fue diseñado y construido en 1797 y terminado en 1813 por Manuel Tolsá como sede del Real Seminario de Minería. Esta obra está considerada como la mejor exponente de arquitectura neoclásica en México y como una de los mejores ejemplos de esta corriente arquitectónica en el continente americano. Consta de un vestíbulo, patio principal, biblioteca historia, escalera principal, una capilla, salón de actos y salón rojo del rector y otras áreas de la escuela. La fachada está revestida con cantera. El primer cuerpo está delineado por entrecalles y el entresuelo por balconería. El primer nivel, cuya balconería está enmarcada por columnas pareadas, colocadas de 2 en 2 y con capitel compartido. Son jónicas que sostienen un entablamento, coronado por una balaustra de jarrones. Tiene 3 accesos, 2 laterales porticados y en el principal. Su gran pórtico está formado por 3 arcos dovelados de un medio punto. Los arcos están soportados por 2 esbeltas columnas de orden dórico, que sostienen un friso sobre el cual descansa la balconería del piso superior. A su vez, este sirve de base al frontón, del cual se eleva un ático de 2 niveles que servía originalmente de observatorio.